Buenas noches, nuestro tema de exposición es la desaparición forzada, una verdad caleidoscópica. Nuestro grupo está conformado por Jamie Rojas y quien les habla, Karen Albarracín. Bueno, entonces empezamos diciendo que la desaparición forzada genera efectos en el lazo social. También nos dice que el trabajo sobre el duelo les concierne a los desaparecidos y ya que esta es fundamental en el lugar de la búsqueda de la verdad, ya que esta opera como pulsión de saber y como causa de goce. En cuanto a los escenarios transicionales, que son esos espacios sociales que propone la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas, estas se estructuran como espacios de producción de la verdad que posibilitan o restringen a aquellas familias en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada. También la desaparición forzada se ha convertido en una metodología de gobierno que está basada en el terror. En la actualidad se registran 45.614 víctimas directas de desaparición forzada y 113.179 víctimas indirectas, que vienen siendo los familiares de estas personas que se encuentran desaparecidas. Las características esenciales que en todos los casos de desaparición forzada o de secuestro es aquella pérdida de toda referencia sobre el secuestrado. Aquí no se sabe dónde está, ni en qué condiciones está, ni mucho menos se conoce la identidad del secuestrador. Entonces aquí el desaparecido se escribe como ausencia, como silencio en la autoridad, que lo destina a ser un fantasma, como un vacío en la memoria. También la desaparición forzada de un familiar, genera una ruptura en el lazo social, como lo mencioné anteriormente, ya que la violencia rompe todas las certidumbres del sujeto, esta fractura sus vínculos sociales y pues lo enfrenta a la angustia, ya que pues al no saber de que confirmen o nieguen la muerte del desaparecido, esa elaboración de duelo pues se posterga y se mantiene la incertidumbre de la angustia por el peligro de la pérdida. También pues al desaparecer el cadáver, aquí se interrumpe también esa mediación en el orden simbólico a través de prácticas rituales funerarias, como lo son pues poder velar a sus seres queridos y pues darles sepultura. En cuanto a la verdad judicial o el teatro de la verdad, la perspectiva jurídica, esta se entiende como la verdad, que esta es un derecho de las víctimas y que esta está amparada por el derecho internacional humanitario, donde la responsabilidad de los estados es garantizar la verdad sobre los hechos asociados a las desapariciones forzadas, tanto para las familias de las víctimas directas. También aquí nos dice que el derecho a la verdad es también un derecho colectivo, ya que para las víctimas y familiares este derecho implica la obligación del Estado, pues por proporcionar esa información específica sobre las circunstancias en que se produjeron esa violación grave de los derechos humanos de la víctima. También pues se requiere conocer si la víctima murió y pues así poder que se les informe la ubicación de la sepultura de su familiar. También la verdad es un derecho que invoca a esa garantía de no repetición de la violencia, de las violaciones de los derechos humanos, y también implica para los estados y pues para la sociedad ese deber de no olvidar y pues de construir memoria sobre la violencia. Esto pues para que se generen garantías pues de no repetición de los hechos. Ahora, en cuanto al derecho a la verdad, nos habla sobre la verdad judicial y la verdad extrajudicial, donde la verdad judicial
Esta se identifica como el producto de las prácticas de la legalidad y tiene como finalidad probar la responsabilidad de quien ha sido imputado sobre un hecho. Esa también es una verdad oficial obtenida a través de los procesos judiciales seguidos que van en contra de los victimarios de crímenes atroces y pues que puede ser declarada por un juez. La verdad extrajudicial, esta se puede dar por medio de los mecanismos institucionalizados para la reconstrucción histórica de la verdad, como las comisiones de verdad o a través de la verdad social no institucionalizada, que es donde participan pues los periodistas, literarios, científicos sociales, todas aquellas personas pues que escriben acerca de ella. El otro tema es el espejo roto de la verdad histórica. Aquí la verdad histórica implica analizar las diversas prácticas de construcción de la verdad de una sociedad o grupo y los diversos mecanismos de producción de narrativas de memoria e identidad. Para Pierre Nova, él describe la historia como una práctica de representación y pues, de reconstrucción sobre el pasado. Él dice que la memoria, por su parte, es una práctica tribal que no es racional, es afectiva y mágica, y más que transmitir esa representación del pasado, lo que hace es que recrea la vida de un grupo, una comunidad o de una cultura. En cuanto a la historia, esta es la reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que ya no es. Esta pues se nutre de las memorias, pero también de los olvidos y de los silencios y estas no son representables pues en un relato. El relato histórico nos dice que permanece fragmentado en las memorias y que este es una deuda pendiente de la sociedad donde esta busca consolidar una interpretación con la matriz ética, que esta es compartida sobre las causas y responsabilidades. Bueno, dentro de este texto encontramos una frase que dice: verdad no siempre es un medio de reconciliación. Bueno, muchas veces esta verdad no está acompañada de procesos que generan justicia para las víctimas que vivieron estos acontecimientos. Esta justicia se llama justicia transicional, la cual son las estrategias judiciales donde se ve la persecución de crímenes, la creación de comisiones, las llamadas de verdad o también la reparación de víctimas. Dentro de la lectura también encontramos el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que se dio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la cual se llamó Ley de Justicia y Paz, Ley 975 del 2005. Lo que buscaba esta ley o su objetivo principal era reincorporar al individuo de una manera individual y de una manera colectiva a la vida civil, a los miembros de grupos armados al margen de la ley. Esta ley nos decía que no garantizó la verdad ni la justicia de las personas que sufrieron estos acontecimientos, la desaparición forzada. Nos mencionaba que la Corte Suprema de Justicia advirtió la necesidad de generar mecanismos extrajudiciales, donde se dio la Ley 1448 del 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿Cuál era el objetivo de esta ley? El objetivo de esta ley era el acceso al derecho a la verdad y la reparación. Bueno, dentro de este proceso que se dio durante esta ley, se habla también de las víctimas como una construcción jurídica, donde se plantea un objetivo en cual es que las víctima es quien lo puede probar, y las negociaciones con los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Pero tampoco se habla de una justicia o unas condenas que se realizaron o que se cumplieron a estas personas que cometieron estos actos. Se habla también
que las víctimas no cumplieron o no hubo un pago de este sufrimiento de una forma simbólica, sino simplemente fue material. Bueno, dentro de el silencio, huecos y caleidostópicos encontramos, nos hablaba de la memoria de estas personas, donde hay 3 factores, los cuales son el silencio, el olvido y lo no dicho. En el silencio se encuentra o se explica en un contexto histórico y político, y donde aquí en este silencio la verdad es difusa, no es coherente, está llena de fracturas y de huecos simbólicos. También se habla del olvido, que muchas veces este olvido no está representado a las personas que viven la experiencia, sino a las que quizás no han tenido este tipo de vivencias. Y lo no dicho, pues está basado en lo que callan estas personas, en lo que no han podido simbólicamente decir o dar una respuesta a ese sufrimiento. Bueno, también nos hablaba de Amada Oliveros, donde nos hacía una comparación entre el trauma biopolítico, que está reflejado en los hechos violentos al sujeto desde afuera, donde esto se llama o se puede decir, por ejemplo, que es una catástrofe natural, un homicidio, una masacre, un ataque armado. Entonces, esto es el trauma biopolítico. Y nos hacía mención al trauma subjetivo, donde la violencia es originada fuera del espacio de la subjetividad. Aquí ella nos planteaba que era cuando el sujeto se victimizaba, pero también el autor Helling nos mencionaba que son algunos hechos vividos en el pasado que tienen efectos en el tiempo posteriores a lo ocurrido, y depende de la voluntad, la conciencia, la agencia y la estrategia de los actores de dicho suceso, donde la memoria del pasado invade al sujeto, pero no es objeto de trabajo. Finalmente, pues encontramos como una frase sobre trauma, un concepto sobre trauma que nos da Lacan y Freud, donde dice que el trauma es como una huella que liga al inconsciente el encuentro con el otro en su dimensión del goce del síntoma. Bueno, también encontramos frases o conceptos que tiene Lacan, donde él argumenta que la verdad no puede ser dicha, puesto que esto es puro efecto de la palabra. También que la verdad no se define, se transmite o se opera para el sujeto y este lo determina. Nos dice también que hay una relación entre esta palabra y el lenguaje, donde nos dice que no hay nada en el otro que responda por el sujeto que es. Y esto se establece una relación con el otro y una parte de la verdad, que sería pues la relación que tiene la verdad con el lenguaje. Bueno, también en este texto encontramos cómo se vive el problema de la verdad en una desaparición forzada. Hay una función del saber del elemento que se dirige o resiste la elaboración de la pérdida. Esto se ve de una forma en cómo el sujeto evoca búsquedas de certeza o búsquedas de la verdad de una forma propia, de no ser apoyado por alguna entidad judicial o por algún ente que lo apoye. Entonces, el sujeto o la persona que ha vivido alguna desaparición forzada de algún familiar, en busca de la verdad, inicia a investigar por sí solo. También nos habla y dice que el fantasma del otro es representación de la tortura, humillación. Su cuerpo se representa como un efecto de goce para sus victimarios. Entonces, esto quiere decir que
la persona que murió, la persona desaparecida, se convierte como, llamémoslo así, como en un trofeo para los victimarios. Se vuelve como en un goce, como que estas personas que cometen estas desapariciones forzadas, por cada persona que desaparecen, lo convierten como en un triunfo. Mientras que para la persona que lo sufre, pues se convierte como en un vacío por algo por encontrar, para llenar pues de alguna forma la parte del sujeto. Bueno, también hay dos preguntas que se forman aquí, y es la pregunta que se hacen las personas que sufren esta experiencia, como preguntas: ¿en manos de quién murió o en dónde está el cadáver? Finalmente, el texto nos relata una historia de una hermana que sufrió esta desaparición de su hermano, donde ella narra que, como anteriormente lo explicaba, empezó a buscar información de cómo desapareció su hermano o en manos de quién desapareció, donde finalmente ella busca y encuentra a la persona que realmente mató al hermano, y establecen una conversación donde ella le pregunta el por qué lo mataron, cómo lo mataron, y que por qué, frente a la información que ella había recolectado, encontraba rumores que hablaban mucho sobre el asesinato del hermano de ella, perdón. Entonces, ella le preguntó al asesino de su hermano que por qué, que por qué él no era uno más de la lista, sino era alguien que era diferente, o por qué se hablaba de él. Entonces, la persona que lo mató le dice que siempre lo iba a recordar porque fue una persona que nunca sufrió frente a ese abuso que le estaban haciendo. O sea, entre comillas, nunca pidió ruego para que no lo mataran. Entonces nunca bajó su cabeza, nunca tuvo una actitud de miedo ni nada, sino al contrario, tuvo una actitud de fortaleza y de enfrentamiento, como si supiera que ese era el destino, y lo tomaba pues con valentía. Entonces, quizás esas respuestas que el mismo asesino del hermano le dio, le dieron como una satisfacción simbólica a la hermana, donde ella pudo de alguna forma no recuperar a su hermano, pero saber la verdad y sentirse de alguna forma, nos mencionaba el texto, que se sentía orgullosa de saber que el hermano había actuado de esa manera. Entonces, es como todo eso que vive la persona cuando vive este tipo de experiencias. Entonces, es como las posibles vías de resolución que tiene la persona que vive la experiencia. Porque pues nosotros sabemos que en Colombia básicamente las oportunidades que hay pues son muy pocas para encontrar la verdad. Y pues simplemente este texto nos hace ver que en estas situaciones cada quien busca la verdad. Gracias.